Si llegaste hasta este video, es porque en el fondo crees que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. Imagina un concurso organizado por un magnate para encontrar a la esposa perfecta para su único hijo. Si hay mujeres hermosas, inteligentes y ambiciosas compitiendo por el corazón de un heredero millonario, pero entre tanto lujo, es la modista de los vestidos quien conquista la mirada y el corazón del príncipe moderno. Prepárate para vivir una historia de amor imposible, donde el valor, las decisiones y la emoción te demostrarán que el verdadero amor no sigue ningún guión. La mansión Alvarado era conocida por sus jardines simétricos, columnas de mármol y un silencio elegante que solo los muy ricos sabían mantener. Pero aquella mañana, algo distinto flotaba en el aire. Periodistas rodeaban las puertas, drones sobrevolaban discretamente y dentro de la propiedad todos se preparaban para un anuncio que prometía sacudir a toda España. Ernesto Alvarado, uno de los hombres más poderosos del país, ajustaba los puños de su camisa frente a las cámaras. A su lado, su único hijo, Lucas, permanecía serio, elegante y visiblemente incómodo con tanta tensión. Como ya saben, comenzó Ernesto con voz grave y firme, nuestra familia cree en la tradición, la responsabilidad y el legado. El sonido de los flashes era casi tan intenso como la expectativa en el aire. Por eso hoy anuncio la apertura de un concurso nacional para encontrar a la mujer ideal para mi hijo, Lucas. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos sonrieron, otros se miraron sorprendidos, pero Ernesto prosiguió. Serán 100 jóvenes, las más brillantes, cultas, elegantes y preparadas para asumir el lugar de futura señora Alvarado. La elegida será presentada ante la sociedad como la nueva joya de la corona de nuestra familia. Lucas respiró hondo. No dijo ni una palabra, pero sus ojos, oscuros e intensos, revelaban algo que nadie notó en ese momento. Duda. Al otro lado de la ciudad, las redes sociales estallaban con la noticia. Los programas de televisión anunciaban la búsqueda de la esposa perfecta, y candidatas de todos los rincones empezaban a enviar sus videos de inscripción. Mientras tanto, dentro de la mansión, costureras, decoradores, chefs y asesores trabajaban día y noche para preparar el evento que se convertiría en el más comentado del año. Pero entre todo ese lujo, una joven sencilla pasaba desapercibida por los pasillos, cargando telas entre los brazos y alfileres en los bolsillos. Su nombre aún no importaba para nadie, pero en ese instante, el destino ya había comenzado a trazar un plan silencioso. En un pequeño taller en el casco antiguo de Sevilla, donde el aroma de telas nuevas se mezclaba con el suave perfume de lavanda que venía de las flores en la ventana, Clara deslizaba la aguja con precisión. Sus dedos ágiles parecían bailar sobre la seda azul real, dando vida al corsé de uno de los vestidos más esperados del momento, el del concurso Alvarado. No usaba máquinas modernas ni tenía asistentes. Todo lo hacía a mano, con cuidado, con amor y en silencio. Clara era así, discreta, serena, pero llena de sueños guardados. Mientras cosía, tarareaba en voz baja una canción que su madre le había enseñado en la infancia. Tenía apenas 24 años, pero en sus ojos castaños se notaba la madurez de quien aprendió desde temprano que la belleza de la vida no está en lo que se ve, sino en lo que se crea con el corazón. Si este vestido pudiera hablar, murmuró, riendo para sí misma, diría que nació para brillar. Y tal vez lo diría. El vestido con delicadas piedras bordadas en el escote y una falda ligera como una pluma era el tipo de prenda que encantaba a primera vista. Clara sabía cómo transformar tela en emoción. Por eso, aunque no diera la cara, sus diseños vestían a mujeres de prestigio, presentadoras, actrices y ahora a 100 jóvenes que competirían por el título de futura señora Alvarado. Lo más curioso era que nadie en el taller conocía su apellido completo, solo Clara. Y eso bastaba. La dueña del lugar, una anciana que la había acogido cuando aún era adolescente, siempre decía, «Ella cose con el alma, es diferente».
Aquella tarde, mientras ajustaba las últimas puntadas de un vestido blanco con detalles dorados, Clara miró por la ventana y suspiró. La calle hervía de gente hablando del concurso, sueños, ambiciones, cámaras, luces, y ella allí, dando forma a los sueños de otras mujeres mientras guardaba los suyos muy dentro del pecho. Pero aunque no lo supiera, aunque no lo deseara, aunque no se imaginara en otra vida, el destino ya comenzaba a coser, en silencio, el vestido de su propia historia. El reloj marcaba casi el mediodía, y Clara aún no había parado ni para tomar un vaso de agua. El taller era un caos organizado, telas por todos lados, maniquíes cubiertos con vestidos a medio terminar, alfileres entre los labios y la cabeza llena de detalles. Como costurera principal del concurso Alvarado, era su responsabilidad asegurarse de que cada una de las 100 candidatas brillara como una estrella en el desfile de apertura. Y eso significaba perfección. En cada puntada, en cada ajuste, en cada botón bordado a mano. Estaba inclinada sobre un vestido blanco perlado cuando oyó la puerta abrirse. No le prestó mucha atención. «Disculpe, estoy buscando a la señorita Clara». La voz masculina cortó el aire. Clara levantó la mirada lentamente. De pie en la entrada estaba él. Alto, elegante, expresión atenta. Vestía un traje azul marino que parecía hecho a medida. El tipo de hombre que no pasa desapercibido. Pero había algo en sus ojos que no encajaba con ese mundo arrogante. Curiosidad y un leve desconcierto. «Soy yo», respondió, limpiándose las manos en el delantal. «¿En qué puedo ayudarle?» «Sí, me dijeron que mi saco ya estaba listo, azul oscuro, con detalles plateados por dentro. Tomaron las medidas aquí la semana pasada». Ella frunció ligeramente el ceño y fue al armario de los trajes terminados. Encontró la prenda con rapidez, revisó la etiqueta y casi se rió para sí misma. «Lucas Alvarado», murmuró, antes de girarse. «¿Así que eres tú?» Él sonrió sin saber si aquello era un elogio o una burla. «Depende. ¿Qué has oído sobre mí?» Ella le entregó el saco con suavidad y respondió: «Que eres el hijo del señor Ernesto, el centro del mayor concurso de novias de toda España, y que nunca aparece donde se supone que debería estar». «Justo». Lucas tomó el saco y la observó por unos segundos. «Y tú eres la mente detrás de 100 vestidos de novia. Eso sí que me parece imposible». «Sí, pero alguien tiene que hacer que lo imposible suceda». El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, había una especie de respeto silencioso entre ellos, como si ambos supieran que venían de mundos distintos, pero compartían un mismo escenario invisible. «Gracias por el saco», dijo él dándose media vuelta. «Buena suerte con las novias», respondió Clara volviendo al trabajo sin mirar atrás. Él dudó un instante en la puerta. Quería decir algo más, pero no lo dijo. Y al salir, las campanitas de la puerta sonaron suavemente. Clara siguió cosiendo, convencida de que había sido solo otro encuentro más. Pero Lucas sabía que no lo era. La mansión Alvarado, que ya de por sí era majestuosa, ahora parecía sacada de un cuento de hadas. Alfombras rojas cubrían la entrada principal. Arcos de flores adornaban los pasillos, y candelabros de cristal brillaban como estrellas en el techo alto. Era el primer día oficial del concurso, el momento en que 100 novias cruzarían los portones, trayendo consigo sueños, vestidos y ambiciones. Y allí estaba Clara, detrás de las cortinas de terciopelo, con la credencial de costurera principal, colgada al cuello y una carpeta en las manos. Desde su pequeño espacio entre bastidores, observaba todo con ojos atentos y silenciosos. Las chicas llegaban una a una, algunas en limusina, otras en autos particulares con chofer. Jóvenes de todas las regiones del país, hermosas, producidas, acompañadas por estilistas y asistentes. Vestidos impecables desfilaban por los salones como olas de seda y brillo, peinados perfectos, tacones altos, perfumes caros, y Clara allí, con su moño flojo y los dedos aún manchados del hilo azul del último ajuste. «¡Posición, chicas! ¡Postura!», gritaba una de las organizadoras, corriendo de un lado a otro con un auricular.
¡Las cámaras ya están en vivo! Clara se retiró discretamente y fue hacia el salón de pruebas donde los maniquíes estaban alineados y los vestidos de repuesto esperaban por cualquier emergencia de última hora. Pasó la mano con cariño sobre un corsé que ella misma había bordado durante 3 madrugadas. Recordó las palabras que se susurró a sí misma mientras cosía. Tal vez no seas la estrella, pero coses como si lo fueras. En la mansión los escalones principales se habían convertido en una pasarela. Las novias descendían una por una hacia el jardín, donde Ernesto Alvarado las esperaba junto con los jueces. Clara podía ver todo desde un costado, entre las columnas de mármol. Y entonces, entre el murmullo de las modelos y el clic de las cámaras, lo vio. ¡Lucas! Con traje claro, el cabello peinado con esa elegancia despreocupada, saludaba a las invitadas con una sonrisa contenida, pero parecía estar buscando algo con la mirada. Clara desvió los ojos y regresó a su mesa, concentrándose en las costuras. No quería alimentar fantasías. Sabía muy bien cuál era su lugar ahí. Pero el corazón no lo entendía. Las novias brillaban. Los ojos del país estaban puestos en ellas. Y Clara, entre telas e hilos, respiraba hondo y seguía en silencio. Porque a veces, quien hace brillar no aparece bajo los reflectores. Pero el destino sabe muy bien dónde esconder a su verdadera protagonista. Lucas siempre había sido conocido por su discreción. Un hombre de pocas palabras, ajeno a los escándalos y casi siempre predecible. Pero en los últimos días, algo había cambiado. En medio de una reunión con el comité del concurso, simplemente se levantó, tomó su saco y dijo: «Necesito revisar los ajustes de la nueva colección en el taller». Su padre, Ernesto Alvarado, alzó las cejas. «¿Tú? ¿Revisando vestidos?», preguntó desconfiado. «¿Desde cuándo te interesan los dobladillos y los encajes?». Lucas sonrió levemente. «Desde que entendí que la imagen de un evento también se refleja en el vestuario. Es solo una visita rápida, papá». Pero no lo era. Era la tercera vez esa semana que aparecía en el taller, y Clara ya lo había notado. La primera vez entró diciendo que venía a buscar un botón dorado que se le había caído del saco. La segunda dijo que quería ver cómo avanzaban los vestidos de las finalistas. Y la tercera simplemente apareció con 2 tazas de café en la mano. «Te traje esto, me pareció que lo necesitabas», dijo, extendiéndole la taza con una sonrisa ladeada. Clara lo miró, luego miró la pila de telas a su lado y suspiró. «Siempre apareces justo cuando estoy atrasada». «Tal vez sea tu recordatorio para hacer una pausa», respondió él, apoyándose contra la pared. Ella no sabía exactamente cómo sentirse. Lucas era amable, simpático, pero también era el hijo del hombre que organizaba el concurso más comentado del país. Y ella solo era la costurera que hacía que el espectáculo sucediera detrás del telón. Aún así, cuando él estaba allí, el taller se sentía más liviano, como si el tiempo se desacelerara un poco. Pero afuera, el ambiente no era tan ligero. En la mansión, Ernesto Alvarado lo observaba todo con ojos calculadores. Comenzaba a notar el patrón, las visitas frecuentes al taller, las ausencias en compromisos oficiales, el creciente desinterés por las candidatas del concurso. «Muy pronto para distracciones», murmuró, mirando por la ventana con un vaso de whisky en la mano. Porque para Ernesto, todo en la vida debía seguir una lógica. La alianza correcta, la esposa perfecta, la imagen intocable. Pero Lucas, por primera vez en mucho tiempo, parecía dispuesto a seguir otra lógica. La del corazón. Y eso era demasiado peligroso para ser ignorado. Era el final de la tarde y el taller estaba más silencioso de lo habitual. La mayoría de las asistentes ya se había ido y Clara aprovechaba esa rara paz para terminar el bordado de uno de los vestidos principales.
La luz dorada del sol entraba por las ventanas altas, danzando sobre las telas como si el propio tiempo hubiera decidido ir más despacio. Estaba tan concentrada en su trabajo que ni notó cuando la puerta crujió discretamente. «¿Siempre trabajas a este ritmo?», preguntó una voz masculina, rompiendo el silencio. Clara se sobresaltó levemente, pero enseguida reconoció el tono tranquilo y casi juguetón de Lucas. «¿Y tú siempre apareces sin avisar?», respondió con una media sonrisa, sin apartar la vista del hilo dorado que remataba el escote. Lucas caminó despacio hasta la mesa, observando el vestido inacabado como quien contempla una obra de arte. «¿Puedo?», señaló la silla junto a ella. «Siéntete en casa», dijo Clara, sorprendida de no sentirse nerviosa. Al contrario, había algo extrañamente natural en ese momento. «No sabía que un vestido requería tanto detalle», comentó él, observando los puntos minuciosos. «Las mejores historias se cuentan en los detalles, señor Alvarado», respondió Clara con calma, «pero no todos saben escuchar». Lucas sonrió, genuinamente. «Entonces, ¿crees que los vestidos cuentan historias?». «Creo que todo lo que se hace con intención lleva una narrativa. Tú, por ejemplo, siempre estás bien vestido, pero nunca vi a nadie con tanta nostalgia en la mirada». Lo dijo sin malicia, con una honestidad desarmante. Y él soltó una risa. «¿Nostalgia?», repitió, sorprendido. «O quizás solo seas un hombre que preferiría estar en otro lugar», dijo, dando la última puntada al bordado y cortando el hilo con precisión. Lucas la miró por unos segundos. Ella era distinta. No intentaba impresionarlo. No lo adulaba. Hablaba con firmeza, pero sin arrogancia. Como quien sabe quién es. «Tal vez solo estoy buscando algo que aún no he encontrado», confesó. «¿Y crees que lo vas a encontrar en un concurso de novias?», preguntó alzando la mirada con curiosidad. «Tal vez lo encuentre donde menos lo espero», respondió él en tono más bajo, como si hablara más para sí mismo que para ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Era como si ambos entendieran que allí, en ese pequeño espacio, lejos de los reflectores, algo raro estaba ocurriendo, algo liviano, algo real. Pero antes de que Clara pudiera decir algo, sonó el teléfono del taller. Se levantó, contestó rápidamente, y al volver, Lucas ya se había ido. Solo quedaba la silla empujada con cuidado hacia atrás, y una extraña sensación en el aire, como si algo hubiera comenzado allí, sin ruido, sin promesas, pero con la fuerza silenciosa de las cosas que de verdad importan. La primera mañana de pruebas amaneció con el cielo despejado y el mundo entero mirando, literalmente. El concurso Alvarado para la esposa perfecta ya era tendencia global. Las redes sociales se explotaban con hashtags, los programas de televisión transmitían en vivo y hasta cadenas internacionales cubrían los bastidores del evento que prometía unir tradición, poder y espectáculo. Dentro de la mansión transformada en palacio, las 100 candidatas estaban impecables. Tacones altos, sonrisas ensayadas, vestidos hechos a medida, muchos de ellos cosidos por las manos silenciosas de Clara. La primera prueba fue de etiqueta. Una mesa larga, llena de cubiertos brillando bajo los candelabros, fue montada en el jardín principal. Las cámaras enfocaban los gestos de las jóvenes, sus sonrisas delicadas, sus respuestas inteligentes sobre comportamiento, protocolo e historia del arte. La segunda, de inteligencia, sorprendió al público. Preguntas sobre política internacional, economía e incluso literatura española. Algunas candidatas tartamudeaban, otras brillaban. La tercera de caridad conmovió. Debían organizar acciones sociales ficticias, demostrando empatía y sensibilidad. El público aplaudía cada propuesta como si fuera una gala de beneficencia. Y por último, claro, la belleza. No solo física, decían los jueces, sino también de postura, expresión
e impacto personal. Lucas observaba todo con una mezcla de fascinación e ironía. Parecía un desfile teatral, susurró a uno de sus asistentes, mientras bebía un jugo en la terraza. Un gran circo, pero un circo de lujo. Y para su propia sorpresa, lo estaba disfrutando. No porque se burlara de las participantes, nada más lejos, sino porque por primera vez veía con claridad cómo funcionaba el mundo que su padre había construido, lleno de filtros, presiones y máscaras. Y él, en medio de todo eso, todavía intentando entender cuál era su papel. Mientras tanto, Clara lo observaba todo desde lejos. Desde lo alto del taller, entre cortinas de tela y bocetos en papel craft, veía a las jóvenes brillar bajo el sol de la tarde, rodeadas de flashes y aplausos, y se sentía invisible. Era una sensación extraña. Ella cosía los vestidos, veía cada detalle, cada puntada, cada curva de ese espectáculo, pero nadie la veía a ella. Por un segundo, deseó estar ahí abajo, no como concursante, sino como alguien que pudiera ser vista no solo por lo que creaba, sino por lo que era. El segundo ciclo del concurso había comenzado, y con él, la primera ronda de eliminaciones. 10 candidatas abandonarían la mansión esa semana, bajo la mirada atenta de todo el país. Era como un espectáculo de despedidas. Algunas lloraban, otras mantenían el rostro en alto, ocultando la decepción tras una sonrisa educada. Y Lucas, aunque estaba en el centro de todo, parecía cada vez más ajeno a todo aquello. Fue entonces cuando apareció en el taller, sin previo aviso. «Necesito tu ayuda», dijo, apoyado en la puerta con una leve sonrisa. Clara, que ajustaba el dobladillo de un vestido celeste, levantó la vista con desconfianza. «¿Otra excusa nueva o esta vez hablas en serio?» «En serio», respondió él, entrando con paso lento. «Tengo que elegir los vestidos de las próximas 10 candidatas y no tengo ni idea por dónde empezar». Ella suspiró, limpiándose las manos en el delantal. No era común que alguien pidiera la opinión de la costurera, y mucho menos el hijo del magnate. «Tienes 100 opciones para elegir», dijo ella. «Modelos no te faltan». «Modelos tengo», respondió Lucas, mirándola fijamente. «Pero me falta alguien que de verdad entienda cada uno, alguien que sepa lo que transmite cada color, lo que sugiere cada tela. Alguien como tú». Clara dudó un segundo, luego señaló la mesa de muestras. «Está bien, pero solo porque odio ver mis vestidos mal combinados». Él sonrió, se acercó, y por unos minutos ambos se sumergieron juntos entre telas, bocetos y combinaciones. Era como si el tiempo se volviera más lento cuando estaban cerca. Las manos a veces se rozaban al tomar el mismo trozo de encaje, las miradas se cruzaban entre una sugerencia y otra, y el silencio entre ellos ya no era incómodo. Estaba lleno de una tensión sutil. «Este de aquí», dijo Clara, señalando un vestido color champán con brillo discreto. «Delicado pero firme, para alguien que no necesita gritar para ser vista». Él la miró por un instante, pero no respondió. Solo observó su rostro con atención, como si esa descripción aplicara a algo más que al vestido. «Creo que encontré a mi favorita», murmuró. Clara abrió los ojos confundida. «¿La candidata?» «El vestido», respondió él rápidamente desviando la mirada con una sonrisa ladeada. Ella rió, negando con la cabeza. «Eres terrible, señor Alvarado». «Lucas. Puedes llamarme Lucas». El cruce de miradas duró un poco más de lo debido. Algo estaba creciendo allí, aunque ninguno de los dos se atreviera a decirlo en voz alta. Pero fuera del taller, una de las coordinadoras pasaba por el pasillo y notó la puerta entreabierta. Frunció el ceño y siguió su camino en silencio. Mientras el mundo observaba el concurso desde las pantallas, algo más delicado y peligroso comenzaba a florecer entre encajes,
sonrisas y miradas que decían demasiado. Y esta vez, ni Clara sabría cómo coser una salida elegante. La mansión estaba más silenciosa de lo habitual esa noche. Las cámaras habían sido apagadas temporalmente. Las participantes cenaban en el salón principal bajo la mirada atenta de los jueces, y los empleados se desplazaban discretamente por los pasillos de mármol. Pero, al otro lado de la propiedad, por una escalera lateral que rara vez se usaba, Clara subía con paso lento, guiada por un billete doblado que había encontrado entre las telas de su mesa. Terraza Oeste, 20 horas. Trae tu apetito y no se lo digas a nadie. L. Pensó en ignorarlo, pensó en romperlo, pero el corazón, siempre terco, la llevó hasta allí. Al llegar a la cima, se encontró con una pequeña terraza rodeada de enredaderas, farolitos colgando y una mesa sencilla para dos. Al fondo, las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas, y allí, de pie junto a la mesa, Lucas la esperaba con una sonrisa tímida y 2 copas en la mano. «Pensé que no vendrías», dijo él. «Y yo pensé que estabas bromeando», respondió ella, aún sorprendida por la escena frente a sus ojos. Él le acercó la silla con gentileza, como queriendo decir, «Aquí no tienes que preocuparte por agradarle a nadie». Sobre la mesa, nada extravagante. Platos de porcelana, una botella de vino blanco y una comida simple, risotto, pan fresco y frutas. Pero todo cuidadosamente preparado. «¿Sabías que este era mi lugar favorito cuando era niño?», contó él, mirando las estrellas. «Venía aquí para escapar de las fiestas. Y ahora creo que estoy haciendo lo mismo». Clara lo observaba con atención. No era el hombre inaccesible que todos pintaban. Al menos, no allí. «¿Y por qué me trajiste aquí?», preguntó, sin rodeos. Lucas tardó en responder. La miró, serio, luego desvió la mirada hacia la copa. «Porque cuando estoy contigo, puedo respirar». El silencio entre ellos fue más intenso que cualquier palabra. Clara no sabía qué decir. Ella, que siempre había estado entre bastidores, ahora estaba sentada a la mesa con el heredero de la familia más poderosa del país, escuchando eso. «¿Sabes que esto es peligroso?», murmuró ella. «Lo sé, pero hay algo en ti que me saca del camino y al mismo tiempo me hace sentir que estoy justo donde debería estar». Clara sonrió levemente, pero bajó la mirada, como si intentara contener algo que no debía crecer. La noche siguió con conversaciones en voz baja, risas discretas y miradas que decían más de lo que la prudencia permitiría. No se tocaron, no cruzaron la línea, pero la conexión, esa crecía como una llama escondida bajo la brisa. Y cuando Clara bajó por las mismas escaleras, sola, su corazón latía como si hubiera cometido un pecado y al mismo tiempo encontrado un secreto solo suyo. El día siguiente a la cena secreta parecía igual a todos los demás en la mansión, pero no lo era. Clara caminaba por los pasillos con la mirada baja, el corazón aún confundido por lo que había pasado y por lo que no había pasado. Lucas, por su parte, intentaba mantener la compostura, repartiendo su atención entre reuniones del concurso y juntas de la empresa. Pero no todos eran ciegos a lo que sucedía. Sofía, una de las candidatas favoritas del público, elegante, ambiciosa y con un olfato agudo para las oportunidades, estaba en el lugar correcto y en el momento equivocado. O para ella, en el momento perfecto. Escondida detrás de una estantería en la sala de pruebas, vio, con sus propios ojos, a Clara salir sonriendo de un pasillo lateral por donde casi nadie pasaba. Pocos minutos después, Lucas apareció por el mismo lugar ajustándose las mangas de la camisa.
No escuchó conversaciones, no vio caricias, pero vio lo suficiente. Interesante, murmuró, mientras una sonrisa peligrosa se dibujaba en la comisura de sus labios. En menos de 24 horas, el rumor ya circulaba entre maquillistas, asistentes y hasta algunas concursantes. La costurera y el heredero tienen algo entre manos. Y cuando el murmullo llegó discretamente a oídos de Ernesto Alvarado, su reacción fue inmediata. ¿Quieres jugar con fuego? Pues veamos cómo manejas un verdadero incendio. Fue entonces cuando se anunció una nueva prueba en el programa oficial. El fin de semana de conexión emocional. La candidata elegida pasaría 2 días enteros con Lucas en una casa de campo de la familia, lejos de las cámaras directas, pero con grabaciones suficientes para mostrarlo todo. Sofía, irónica o no, fue la elegida. Lucas recibió la noticia con sorpresa y una irritación contenida, pero no protestó. Sabía que había demasiados ojos puestos sobre él y cualquier reacción exagerada solo avivaría el fuego. El fin de semana llegó. La casa de campo era elegante, aislada, rodeada de colinas verdes y silencio. Sofía se comportó como una verdadera dama, inteligente, divertida y carismática, pero no había química. Y Lucas, para su propio asombro, disfrutó de esos días. Pero como quien valora la compañía de una amiga con quien se puede hablar de verdad. Rieron, jugaron a cartas, hablaron de infancia, familia y música, durmieron en cuartos separados. Nada más. Pero cuando el episodio salió al aire, la edición fue otra historia. Música suave, primeros planos de sonrisas, narración romántica, cortes estratégicos. La audiencia estalló, y en redes sociales el público ya lo celebraba como el nuevo Lucas y Sofía. Clara, viendo el programa desde la sala del taller, no dijo una palabra, no comentó con nadie, no cambió su expresión. Pero al volver a los bastidores, sus manos temblaban levemente mientras ajustaba el tirante de un nuevo vestido. Porque a veces, lo que más duele no es lo que se ve, es lo que se cree. El silencio entre ellos era más ruidoso que cualquier conversación. Desde el regreso del fin de semana con Sofía, Lucas notaba que Clara evitaba cruzarse con él en los pasillos del taller. Ya no sonreía cuando él llegaba, no le ofrecía café y no lo miraba a los ojos como antes. Y eso le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche decidió que no podía más. Esperó a que el taller quedara vacío. Clara seguía cosiendo, concentrada, con los hombros tensos y el rostro serio. «Necesitamos hablar», dijo él entrando sin anunciarse. Ella ni siquiera levantó la vista. «No tengo tiempo, señor Alvarado. Tengo 5 ajustes que entregar mañana». Clara se acercó. «Por favor». Ella dejó de coser. Respiró hondo y por fin lo miró de frente. «Si va a hablar del fin de semana con la señorita Sofía, no hace falta que se explique. La edición fue preciosa. Parecían hechos el uno para el otro». Lucas frunció el ceño. «¿De verdad crees en toda esa puesta en escena?» «Creo en lo que vi», respondió con firmeza, «y en lo que vio todo el país». Él dio un paso adelante. Sus ojos ardían de sinceridad y de urgencia. «Entonces escucha lo que voy a decirte ahora, sin edición ni música de fondo. Estoy enamorado de ti». Ella se quedó inmóvil. Esa frase era demasiado grande para caber en ese espacio apretado, lleno de encajes y hilos. Abrió los ojos con asombro, pero no se movió. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró. «Sí lo sé porque pienso en ti antes de dormir, porque te busco en cada rincón de la mansión, incluso cuando finjo que estoy ahí por otra razón. Lo sé porque nunca he sido tan yo como cuando estoy contigo».
Ella negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No, Lucas, eso no es amor. Es solo curiosidad, un capricho, una fantasía porque soy distinta a las demás. Eres distinta a las demás, pero eso no es un problema. Justamente por eso, tú eres el heredero de una de las familias más poderosas de España, y yo soy la costurera que borda el brillo de otras, pero que vive apalada. Él guardó silencio unos segundos. No había una respuesta perfecta para eso, solo una certeza que seguía creciendo dentro de él. No puedo cambiar lo que el mundo piensa, Clara, pero sí puede elegir dónde quiere estar mi corazón. Ella desvió la mirada, sus ojos brillaban, pero no dejaría que las lágrimas cayeran. Entonces elige bien, Lucas, porque mi corazón no es escenario para tu espectáculo. Y volvió a su trabajo, sin decir una palabra más. Lucas salió lentamente, con la sensación de que aquella conversación, aunque sincera, había sido, tal vez, demasiado imprudente para el momento adecuado. Pero es que el amor a veces no espera el momento adecuado. A veces simplemente explota. Era día de ensayo general para el próximo desfile. La mansión hervía de movimiento. Jueces, organizadores, cámaras y, por supuesto, las candidatas, desfilando como si cada paso definiera sus destinos. Clara caminaba por los bastidores con su carpeta apretada contra el pecho. Intentaba mantenerse enfocada, aunque su corazón seguía revuelto desde la conversación con Lucas. Pero esa mañana algo se sentía diferente. Un aire tenso, miradas de reojo, murmullos que corrían más rápido que las propias costureras. Y entonces, él entró. Ernesto Alvarado, con su porte imponente, traje oscuro y expresión tan dura como el mármol, cruzó el salón principal como un rey medieval a punto de dictar sentencia. Todos se detuvieron. Las candidatas se miraban entre sí, los jueces murmuraban, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda al verlo avanzar directamente hacia ella. «Señorita Clara, buenos días», dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. «Buenos días, señor Alvarado», respondió ella intentando mantener la voz firme. Él se detuvo frente a ella, alto, frío y plenamente consciente del público que lo rodeaba. «Tengo algo importante que comunicar y creo que todos aquí merecen escucharlo». El salón quedó en absoluto silencio. Una de las cámaras, sin querer, grababa desde lejos. Las sonrisas de las candidatas se borraron. «Hemos descubierto», comenzó él, «que una empleada involucrada en la producción del concurso ha cruzado los límites de la ética profesional al involucrarse personalmente con mi hijo». Clara sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. «Esa empleada», continuó Ernesto mirando directamente a sus ojos, «usó su posición privilegiada para infiltrarse emocionalmente en un proceso serio, un movimiento oportunista, indigno, inaceptable». «Eso no es cierto», intentó decir Clara con la voz temblorosa. «Queda usted desvinculada inmediatamente de toda actividad relacionada al concurso y deberá abandonar la mansión ahora mismo». El golpe fue seco, implacable. Clara miró a su alrededor. Nadie dijo nada, ninguna mano se alzó, solo miradas, algunas de pena, otras de juicio. Contuvo las lágrimas, enderezó los hombros y con la misma dignidad con la que bordaba cada detalle invisible, salió caminando, sin gritar, sin rogar, sin justificarse. Lucas en ese momento estaba fuera de la mansión, en una reunión con inversionistas, sin señal, sin acceso. Y mientras él hablaba de expansión, de marca, de imagen, la única persona que lo hacía sentir completo era expulsada como si no valiera nada. Pero el corazón tiene memoria, y cuando la verdad toque la puerta, el impacto será mucho mayor de lo que Ernesto jamás podría imaginar. La noticia le llegó a Lucas como una ráfaga de viento helado. Estaba en plena presentación corporativa cuando recibió un mensaje corto de una de las empleadas del taller. Clara fue expulsada. Frente a todos, tu padre ordenó que la sacaran de la mansión.
Por un instante, Lucas creyó haber leído mal, pero cuando soltó todo y corrió de regreso a la mansión, ya era tarde. El taller estaba vacío, su mesa limpia. Los bocetos habían desaparecido, las telas cuidadosamente dobladas. Ni un solo rastro. Clara se había ido. Lucas fue directo hacia su padre, con los ojos ardiendo de rabia. ¿Qué hiciste? Ernesto no parecía sorprendido. Corregí un error antes de que se convirtiera en escándalo. No tienes idea de lo que estaba a punto de pasar. ¡La humillaste!, gritó Lucas con los puños cerrados. Frente a todos, como si no valiera nada. Ernesto mantuvo la calma, pero su tono fue cortante como una navaja. Ella no pertenece a este mundo, Lucas, y cuanto antes lo aceptes, menos va a doler. Pero ya dolía. Más de lo que Lucas podía explicar, y dolía en silencio. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Clara regresaba al pequeño pueblo donde había crecido. El mismo lugar donde la abuela le enseñó a coser, y la vida a no soñar demasiado alto. Allí, las calles de piedra, el olor a pan saliendo del horno de la esquina, el sonido de las campanas de la iglesita, todo parecía igual, pero Clara ya no era la misma. Sentada en la mesa del porche, con una taza de té entre las manos, miraba hacia las colinas lejanas, intentando remendar su propio corazón. La abuela la observaba en silencio, respetando el tiempo de su nieta. Sabía que había tristezas que ni el hilo más fino del mundo podía coser tan pronto. Clara no lloraba, pero había un vacío detrás de sus ojos, un cansancio, una certeza amarga. Él no me defendió a tiempo. Y Lucas, de vuelta en la mansión, observaba por la ventana de su habitación, con el corazón pesado. Tenía todo: títulos, poder, prestigio, menos a ella. Y en el silencio de sus corazones, la distancia gritaba. El concurso que había comenzado como el mayor espectáculo romántico de España, ahora empezaba a perder su brillo. Lucas, que antes era el rostro del evento, comenzó a evitar entrevistas, sesiones de fotos e incluso las cenas con las candidatas. Siempre estaba ocupado, indisponible, distante, y las pocas veces que aparecía, lo hacía a disgusto, con respuestas cortas y una mirada ausente. En los bastidores, el ambiente empezaba a cambiar. Las concursantes, antes deslumbradas, ahora susurraban entre ellas en los pasillos. Ni nos mira la cara. Seguro que ella tiene una favorita secreta. ¿Y si todo esto es solo una farsa para encubrir otro escándalo? Y la duda crecía como mala hierba. En la prensa, los programas comenzaron a notar el comportamiento de Lucas. Empezaron a aparecer titulares como ¿Lucas Alvarado está aburrido de las finalistas? ¿El heredero del Imperio Alvarado sabotea su propio concurso? Rumores de un romance secreto sacuden el evento más visto del país. Su padre, Ernesto, intentaba contener el daño. Sonríe, finge, la prensa está hambrienta, le decía al verlo abandonar la mitad una rueda de prensa. Pero Lucas ya no fingía. De hecho, parecía empeñado en no disimular. Durante la última prueba de creatividad, por ejemplo, le otorgó una puntuación altísima a una concursante que presentó un proyecto incompleto y reprobó a una de las favoritas alegando falta de autenticidad. Al menos ella fue sincera, respondió cuando lo cuestionaron. La confusión aumentaba. La dirección del concurso trataba de seguir con el cronograma, pero algo había perdido el rumbo. Era como si el corazón del evento hubiera dejado de latir, y en silencio el público comenzaba a notarlo. En redes sociales, los comentarios se multiplicaban. Este concurso está manipulado. A Lucas no le importa nada. Todo es puro teatro. Hay algo que no nos están diciendo. Y nadie, ni siquiera Ernesto,
lograba controlar ya la narrativa. Porque cuando un hombre sabotea su propio futuro, es señal de que su pasado aún late con fuerza. Y en el caso de Lucas, ese pasado tenía nombre: Clara. La sala de reuniones de la mansión Alvarado nunca había estado tan silenciosa. Ernesto, de pie frente al enorme ventanal, sostenía una copa de coñac como si fuera un trofeo. Lucas, sentado en la cabecera de la mesa de caoba, lo miraba fijamente con la mandíbula apretada y los puños cerrados sobre las rodillas. «Basta, Lucas», dijo Ernesto sin rodeos. «Convertiste el concurso en un circo. O tal vez siempre lo fue», respondió su hijo sin temor. Ernesto se giró lentamente, mirándolo a los ojos. «Tú crees que estás desafiando al sistema, pero lo que estás haciendo es escupir sobre el legado que me costó décadas construir. Todo esto, la empresa, el apellido, la confianza del consejo, está en juego». Lucas guardó silencio. Sabía que aquello no era solo una discusión entre padre e hijo, era una guerra entre mundos. O eliges a una de las finalistas antes de la próxima etapa, o serás removido de la presidencia interina de Alvarado Corporation, sin apelaciones, sin excusas. El peso de esas palabras cayó como piedra en el estómago de Lucas. Durante años había cargado con las expectativas de su padre como un traje elegante, ser el heredero perfecto, tomar decisiones estratégicas, mantener la postura, sonreír en los momentos justos. Pero ahora, por primera vez, deseaba algo que no cabía en hojas de cálculo, contratos, ni protocolos familiares. «¿Quieres que me case con alguien que no amo?», dijo, más para sí mismo que para su padre. «Quiero que salves la imagen de nuestra familia. Lo demás es un detalle». Lucas se levantó con calma. «¿Y si te digo que no puedo? Entonces serás tratado como cualquier empleado rebelde. Removido, reemplazado, olvidado». Afuera, el concurso seguía. Las finalistas se preparaban para la siguiente prueba, ajenas a la decisión que se cocinaba tras bambalinas. Y Clara, en un pueblo lejano, cosía un vestido de novia para una clienta del lugar, sin imaginar que su nombre aún pesaba en decisiones capaces de cambiar destinos. Lucas miró a su padre por última vez esa noche y dijo, en voz baja, «Quizá olvidar sea lo único que sabes hacer», y salió de la sala sin mirar atrás. Porque a veces, entre el amor y el legado, hay que perderlo todo para descubrir qué es lo que realmente vale la pena. La noche del último desfile llegó como un espectáculo ensayado hasta el más mínimo detalle. El escenario, montado en los jardines de la mansión, brillaba bajo los reflectores. Las finalistas, todas impecables, desfilaban por la pasarela con vestidos deslumbrantes, música instrumental de fondo y un público ilustre aplaudiendo cada movimiento. Lucas estaba allí, de pie frente a un micrófono dorado. Traje oscuro, postura erguida, expresión indescifrable. El mundo entero miraba. Las cámaras transmitían en vivo. La prensa internacional esperaba la gran pregunta: ¿quién sería la elegida? Y detrás de él, su padre, Ernesto, observaba todo como quien vigila su imperio. Lucas sostenía el sobre con el nombre de la candidata preferida por la comisión. Todo lo que tenía que hacer era abrirlo, leer, anunciar. Pero en el momento en que levantó los ojos hacia la pasarela, vio algo que hizo que su cuerpo se congelara. Una de las finalistas, Ana Victoria, una de las más discretas, llevaba un vestido azul suave, con detalles bordados a mano en el busto. Un diseño de flores entrelazadas, sutil pero único. Lucas conocía ese patrón. Era de Clara. Ese era uno de los modelos que ella había creado en silencio, en los primeros días del concurso. Un boceto que había guardado con cariño y que ahora, por una coincidencia del destino, brillaba frente a él. Dejó de escuchar la música, ni los aplausos. Todo a su alrededor se desvaneció. Era como si el universo gritara: «Puedes fingir lo que quieras, pero aún estás atado a ella.
El público esperaba. Las cámaras se acercaban. Ernesto fruncía el ceño. Lucas abrió el sobre y dudó. El nombre estaba ahí, impreso en letras doradas, pero no podía leerlo, porque en ese instante, delante de todos, comprendió una verdad que había tratado de negar. Podía fingir una relación, podía pronunciar un nombre, incluso podía entregar una corona, pero no podía entregar su corazón a nadie más. Y en ese momento, con el papel temblando entre sus dedos y los ojos fijos en aquel vestido cosido con amor, Lucas lo supo. La decisión más difícil no era elegir una ganadora, era elegir entre lo que el mundo esperaba de él y lo que su corazón ya había elegido mucho antes. El silencio que invadió el escenario tras la duda de Lucas fue casi ensordecedor. El público se miraba entre sí, los jueces susurraban. Ernesto Alvarado comenzaba a levantarse de su silla principal con una expresión de furia contenida. Pero antes de que Lucas pudiera decir una palabra, una de las finalistas dio un paso al frente. Era Ana Victoria. Con los ojos brillantes y la voz temblorosa, se acercó al micrófono. «Con permiso, sé que no es mi turno de hablar, pero hay algo que debe decirse». El público contuvo la respiración. Las cámaras giraron hacia ella. «Este vestido que llevo puesto no fue simplemente diseñado por una costurera. Fue creado por alguien que puso el alma en cada puntada. Y esa persona fue expulsada sin siquiera poder defenderse». Un murmullo recorrió la audiencia. Ernesto frunció el ceño, incómodo. «Ella se llama Clara», continuó Ana Victoria. «Y si estoy aquí hoy, es porque ella me escuchó cuando me sentía insegura. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. Ella es el verdadero corazón de este concurso». El público creció como pólvora encendida, y por eso la invité a volver. Todos giraron al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, y allí, en la entrada de la pasarela, con un vestido sencillo y una mirada serena, estaba Clara. No llevaba maquillaje pesado ni joyas, solo su espalda recta, sus ojos firmes y el silencio fuerte de quien ha sufrido pero jamás ha dejado de ser digna. Por un instante el tiempo se detuvo, y entonces el público se levantó. Los aplausos comenzaron tímidos, luego como una ola crecieron, se convirtieron en un rugido de palmas y vítoros. Las cámaras captaron lágrimas en los ojos de algunos jueces, candidatas sonriendo, gente de pie ovacionando. Clara se detuvo en medio de la pasarela, sorprendida por la recepción. Del otro lado, Lucas no podía dejar de mirarla. Ella estaba ahí, otra vez, y sin decir una sola palabra, lo dijo todo. Ernesto seguía sentado sin reacción. Esa no era la historia que había planeado, pero ya no tenía el control. El escenario ahora era de ella, de la costurera que todos intentaron borrar, pero que volvió más fuerte que nunca. El eco de los aplausos aún flotaba en el aire cuando Lucas caminó hasta el centro de la pasarela, al lado de Clara. Sus ojos estaban fijos en el público, pero su corazón solo latía por ella. Ernesto, desde la primera fila, se levantó con el rostro tenso. «Lucas, esto es un absurdo», dijo en voz alta. «Esa mujer no forma parte del concurso, no tiene derecho a estar aquí». Lucas respiró hondo, tomó el micrófono y esta vez su voz fue firme, clara, con la fuerza de quien ya no piensa retroceder. «Quizás ha llegado el momento de cambiar las reglas». Un murmullo recorrió a los invitados. «Desde el principio me dijeron que debía elegir una esposa entre 100 mujeres perfectas, que el amor podía reducirse a una competencia. Pero, ¿y si no quiero seguir ese guión?». Las cámaras lo enfocaban. En redes sociales los comentarios se disparaban. El momento se convertía en noticia. Lucas se giró hacia su padre. «Propongo una nueva regla, que pueda elegir con libertad. Que la decisión final no dependa de un título, ni de un vestido, ni de un jurado». Ernesto dio un paso adelante indignado.
Esto es un insulto a todo lo que hemos construido. ¿Vas a tirar el concurso por la borda por un simple capricho? Lucas alzó la mirada, más firme que nunca. Si amar de verdad es un capricho, entonces que el mundo entero me llame imprudente. Por un segundo, reinó el silencio. Y luego, el público estalló en aplausos. Personas de pie, algunas gritando el nombre de Lucas, otras el de Clara, muchas con lágrimas, otras grababan, y en redes, hashtags como déjenlo elegir, Clara lo merece y amor sin concurso se volvían virales. Ernesto retrocedió, comprendiendo que había perdido el control. La imagen de la empresa ahora dependía de la aceptación pública, y el público ya había elegido. Lucas extendió la mano hacia Clara. Ella dudó, aún incrédulo por todo lo que ocurría. Pero frente a la multitud, bajo los focos, ante los ojos del mundo, le tomó la mano. Y en ese gesto sencillo, pero valiente, nació una nueva regla. El amor verdadero no se elige por conveniencia. Simplemente encuentra su camino. La mano de Clara seguía entrelazada con la de Lucas, cuando él la trajo suavemente hacia sí. El público, de pie, observaba en absoluto silencio. Las 100 finalistas contenían la respiración. Los jueces no sabían qué hacer con sus papeles. Las cámaras temblaban en manos de los camarógrafos. Y al fondo del escenario, Ernesto Alvarado presenciaba la escena con los ojos encendidos de indignación. Fue entonces cuando Lucas, mirando profundamente a los ojos de Clara, susurró: «Ya basta de esconderlo». Y la besó. No fue un beso teatral, no fue forzado, ni calculado. Fue real. Un beso lleno de sentimientos reprimidos, de todas las palabras no dichas, de todas las noches en silencio, de cada puntada, cada mirada, cada despedida interrumpida. Y en ese instante, el mundo explotó. Las cámaras lo captaron todo, en vivo, para todo el país, para todos los rincones. Las redes sociales colapsaron. Titulares como «Lucas Alvarado besa a la costurera en plena final». «Escándalo romántico rompe el protocolo Alvarado». «El beso que desafió la élite española». Inundaron Internet en minutos. Algunos aplaudían, otros criticaban, muchos se emocionaban. Y Ernesto salió del salón en silencio, derrotado por su propia rigidez. Pero Lucas se quedó. Abrazado a Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se volvió hacia las cámaras y sin micrófono, pero con voz firme, declaró: «Si esto significa perder la presidencia, el apellido o todo lo que me prometieron, entonces lo acepto». Pausó. «Prefiero perderlo todo que perderla a ella». Clara cerró los ojos, emocionada. Ese era el hombre que había conocido tras los trajes caros. Ese era el Lucas que amaba, el que no necesitaba poder para ser grande. Y en ese instante, ante todo el país, dejaron de ser escándalo y se convirtieron en símbolo. Porque el amor verdadero no pide permiso, simplemente sucede. La mansión Alvarado amaneció en silencio. Los portales de noticias no hablaban de otra cosa. El beso, la declaración, la vuelta inesperada en el concurso más visto de España. Pero esa mañana, Ernesto Alvarado no encendió la televisión. Estaba sentado en su despacho, frente a la chimenea apagada, con la mirada perdida y una taza de café intacta al lado. En sus manos sostenía una foto antigua de Lucas, cuando era niño, sonriendo, sin traje, sin peso, sin obligaciones. «Prefiero perderlo todo que perderla a ella», repitió en voz baja, como si aún intentara entender esas palabras. Durante años, Ernesto había moldeado a su hijo para ser un líder, fuerte, estratégico, intocable.
Pero quizá había olvidado enseñarle a ser feliz. Al caer la tarde, un coche negro se detuvo discretamente frente a una casa de estilo andaluz. Era la antigua casa de la abuela de Clara, donde ella se había refugiado. Lucas y Clara estaban en el jardín, regando las plantas y tratando de recuperar el hálito tras días de exposición pública. Cuando Clara vio la silueta de Ernesto acercarse por el portón, su cuerpo se tensó. «No tienes que hacerlo», susurró Lucas, queriendo protegerla. Pero ella respondió, «Está bien». Ernesto caminó despacio, sin escoltas, sin arrogancia, solo con las manos en los bolsillos y los ojos cansados. «He venido porque necesitaba verlo con mis propios ojos», dijo, deteniéndose frente a la pareja. Lucas se adelantó. «Si vienes a separarnos, puedes ahorrártelo». Pero Ernesto levantó la mano pidiendo silencio. No vine a pelear». Miró a Clara. Y, por primera vez, su tono bajó. La forma en que enfrentaste todo. Cómo lo miraste en el escenario. La dignidad con la que soportaste lo que te hice. Hizo una pausa larga. «No lo entendí antes, pero ahora lo entiendo. Esto no es un capricho. No es rebeldía». Respiró hondo. Es amor. Lucas no podía creer lo que oía. Clara permaneció callada, pero sus ojos se llenaron de brillo. «No puedo borrar lo que hice, pero sí puedo intentar empezar de nuevo». Ernesto extendió la mano a su hijo. «Si aún quieres formar parte de la empresa, de la familia, no tienes que elegir entre ella y tu futuro». Lucas estrechó su mano, y en ese apretón había más que perdón. Había reconciliación. Porque incluso los hombres más duros a veces necesitan ver el amor de cerca para recordar cómo se siente. El sol brillaba sobre Sevilla como si el propio cielo hubiera decidido bendecir aquel día. Las calles estaban adornadas con flores blancas, pañuelos colgaban de las ventanas, y la gente se agolpaba frente a los televisores de todo el país y más allá. No era solo una boda, era la boda, la que nadie esperaba, la que desafió a familias, tradiciones, convenios y triunfó. En el altar montado en los jardines de la antigua mansión Alvarado, ahora transformada en un espacio abierto y acogedor, Lucas esperaba, con un traje claro, la sonrisa nerviosa y los ojos llenos de emoción. A su lado, Ernesto, de pie, sin poses, solo como padre. Y entonces comenzó la música. Clara apareció en lo alto de la escalinata, con un vestido que ella misma había diseñado. Era simple y al mismo tiempo majestuoso, hecho con capa suave de tul bordado con pequeños puntos de luz y con un detalle cosido a mano en el pecho. Un antiguo botón de nácar que había pertenecido a su abuela. Descendía despacio, cada paso cargando una historia que nadie más podría contar. La costurera que vivía entre bastidores ahora era el centro del escenario. Al llegar al altar, Lucas tomó su mano y le susurró: «La realeza nunca fue tan hermosa». Ella sonrió suavemente. «No necesito ser reina, solo quiero ser tuya». La ceremonia fue televisada. Conmovió a todo un país. Novios lloraron en casa, hijas abrazaron a sus madres, miles de mensajes inundaron las redes. Ellos lo lograron. El amor imposible se hizo real. Ella demostró que no hace falta un castillo para ser princesa. Después de la boda, Clara no se mudó a una torre dorada. Fue detrás de un sueño antiguo. Con el apoyo de Lucas y la bendición de su suegro, abrió su propio taller en el mismo pueblo donde creció. Un lugar donde las clientes
no necesitaban títulos para sentirse importantes, donde cada vestido contaba una historia, donde el amor se cosía junto con la tela. En la entrada, una pequeña placa de madera escrita a mano decía: Atelier Clara, porque todo corazón merece brillar. Y dentro del taller, entre hilos y encajes, Clara trabajaba con la misma sonrisa serena de siempre, pero ahora con la certeza de que ya no era invisible, porque ella no ganó un concurso, ganó el mundo, con amor, con valentía y con la costura silenciosa de un corazón que nunca aceptó ser moldeado por reglas.